¿Sabías que una de las historias más fascinantes de la humanidad habla de una torre tan alta que intentaba alcanzar el cielo? Según la Biblia, esta construcción monumental terminó en desastre, lenguas confundidas, un pueblo dividido y una torre que quedó en el olvido. Pero, ¿qué hay de cierto en esta historia? ¿Realmente existió la Torre de Babel o es solo un mito para explicar el origen de los idiomas? En este video, vamos a explorar las curiosidades más impactantes, los mitos y las posibles evidencias arqueológicas de esta misteriosa estructura. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará la forma en que ves esta leyenda. Comencemos. 1. Origen bíblico. Tras el diluvio universal y el pacto de Dios con Noé, la humanidad comenzó a repoblar la tierra descendiendo de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. En este contexto, el Génesis describe que toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Esta unidad no solo lingüística, sino también cultural y social, llevó a los hombres a unificar sus esfuerzos. En su ambición, decidieron asentarse en la llanura de Sinar, en Mesopotamia, y dijeron: «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». Génesis 11:4. La construcción de esta torre era un intento de alcanzar la trascendencia, la inmortalidad y la autosuficiencia, desafiando así la soberanía divina. Al observar su proyecto, Dios intervino diciendo: «Este es el principio de su obra, ahora nada les será imposible de lo que han pensado hacer». Génesis 11:6. Para evitar que la humanidad alcanzara este nivel de arrogancia, Dios confundió sus lenguas, lo que los llevó a dispersarse por toda la tierra y abandonar la construcción de la torre. Este lugar fue llamado Babel, un juego de palabras con el término hebreo balal, confundir, y que también alude a Babilonia. 2. Ubicación de la Torre de Babel. La Torre de Babel, según el relato bíblico, se construyó en la llanura de Sinar, que los estudiosos identifican con la antigua Mesopotamia, en la región de Babilonia, en el actual Irak. Babilonia fue una de las ciudades más importantes del mundo antiguo, conocida por sus impresionantes avances en arquitectura y urbanismo. La Biblia menciona explícitamente este lugar como el escenario de la torre, lo que sugiere que el autor bíblico vinculó la narrativa con la grandeza y la ambición de esta civilización. En la región mesopotámica, era común construir grandes torres escalonadas llamadas zigurats, que servían como templos dedicados a las deidades locales. Estas estructuras probablemente inspiraron la descripción de la Torre de Babel. Algunos estudiosos interpretan que la referencia a Babilonia no es necesariamente literal, sino un símbolo de arrogancia y desafío a Dios. Babilonia, en la tradición bíblica, suele representar un lugar de rebelión espiritual. 3. Evidencia arqueológica. Aunque no existe evidencia directa que confirme la existencia de la Torre de Babel tal como se describe en la Biblia, los arqueólogos han encontrado restos que podrían haber inspirado el relato. El Zigurat de Temenanki, ubicado en Babilonia, es uno de los principales candidatos. Estas estructuras masivas, construidas en la antigua Mesopotamia, tenían una función religiosa y eran dedicadas a los dioses locales. En particular, Etemenanki, dedicado al dios Marduk, fue descrito por fuentes históricas como una torre monumental que podía haber alcanzado los 90 metros de altura. Restos de ladrillos cocidos y betún, materiales mencionados en el relato bíblico, han sido hallados en esta región, lo que refuerza la conexión. Además, las crónicas de Heródoto, el historiador griego, mencionan una torre en Babilonia que se asemeja al concepto de Babel. Aunque es difícil separar la historia del mito, la arqueología aporta pistas fascinantes que conectan el relato bíblico con el contexto histórico. 4. Influencia lingüística. El término Babel se ha integrado profundamente en la cultura y el lenguaje, simbolizando la confusión, el caos y la diversidad lingüística. En el relato bíblico, la palabra Babel se asocia con el verbo hebreo balal, que significa confundir. Esta conexión refuerza el tema central de la historia, la dispersión de la humanidad como resultado de la confusión de lenguas. En el idioma español, Babel se usa como una metáfora para describir un lugar o situación donde hay una mezcla caótica de idiomas o voces. Por ejemplo, es común escuchar expresiones como esto es una Babel para describir un entorno desordenado o multilingüe.
Además, este concepto ha influido en la cultura moderna, inspirando nombres de proyectos relacionados con la comunicación y la tecnología, como la famosa herramienta de traducción Babilón. Esta influencia demuestra cómo la historia de Babel sigue resonando en la percepción colectiva de la humanidad. 5. Relato universal. La historia de la Torre de Babel no es exclusiva del relato bíblico, su esencia resuena en mitos y tradiciones de muchas culturas antiguas. Este tipo de narrativas, que abordan grandes construcciones humanas que terminan en desastre por intervención divina, reflejan un tema universal, la lucha entre la ambición humana y los límites impuestos por los dioses. Por ejemplo, en la mitología sumeria, el poema de Enmerkar y el Señor de Arata describe un tiempo en que la humanidad hablaba una sola lengua. Pero los dioses confundieron este lenguaje como respuesta a sus excesivas aspiraciones. De manera similar, las culturas mesoamericanas, como los mayas y los aztecas, narran leyendas de grandes pirámides construidas para alcanzar el cielo, destruidas por las deidades debido a la soberbia de los hombres. Incluso en la mitología griega, aunque en un contexto diferente, el mito de Ícaro aborda la idea de que desafiar los límites divinos o naturales lleva a la caída. Este tipo de relatos, dispersos por el mundo, destacan una lección común: la ambición desmedida y el intento de los humanos por trascender sus límites siempre conllevan consecuencias. Lo que conecta a Babel con un mensaje universal que trasciende culturas y épocas. 6. Mitos mesopotámicos similares. El relato de la Torre de Babel está profundamente influenciado por las tradiciones y mitos de Mesopotamia, el corazón de la civilización donde surgieron las primeras grandes ciudades y complejas cosmovisiones religiosas. Uno de los mitos más destacados es el de Enmerkar y el Señor de Arata, un poema sumerio que describe un tiempo en el que toda la humanidad compartía un único idioma. Según esta narrativa, los dioses, al considerar peligrosa la unión de los humanos, decidieron dividir sus lenguas para mantenerlos dispersos. Este relato, anterior al Génesis, probablemente influyó en la concepción bíblica de Babel, adaptándolo a una narrativa teológica monoteísta. Además, la arquitectura y religión mesopotámicas también juegan un papel clave. Los zigurats, esas enormes torres escalonadas dedicadas a los dioses, eran vistas como lugares donde el cielo y la tierra se conectaban. En este contexto, el relato bíblico podría haber tomado estos elementos culturales para reinterpretarlos como una advertencia contra la idolatría y la arrogancia humana. Estos paralelismos muestran cómo el relato de Babel no solo es una historia teológica, sino también un eco de la rica tradición mitológica y cultural de Mesopotamia. 7. Desafío tecnológico. La construcción de la Torre de Babel no solo es un relato simbólico, sino también una representación de los avances tecnológicos de la época. Según Génesis 11:3, los constructores utilizaron ladrillos cocidos y betún como materiales principales. Esto es significativo, ya que los ladrillos cocidos eran una innovación avanzada en la antigua Mesopotamia, especialmente en una región con escasez de piedra natural. Estos ladrillos ofrecían durabilidad y eran ideales para grandes proyectos arquitectónicos. El uso de betún como mortero también destaca, ya que este material impermeable no solo unía los ladrillos, sino que protegía las estructuras de la humedad, algo crucial en las llanuras mesopotámicas. Este detalle refleja cómo la humanidad, incluso en épocas antiguas, buscaba superar sus limitaciones mediante el ingenio y la tecnología. Sin embargo, en el relato bíblico, este avance tecnológico no es visto como algo intrínsecamente malo, sino como peligroso cuando se utiliza con propósitos arrogantes o desobedientes hacia lo divino. 8. Relación con la mitología griega. Aunque no hay un equivalente directo de la Torre de Babel en la mitología griega, existen relatos que comparten temas similares de ambición desmedida y castigo divino. Uno de los ejemplos más relevantes es el mito de Ícaro, quien, junto con su padre Dédalo, fabricó alas para escapar del laberinto de Creta. A pesar de las advertencias de su padre, Ícaro voló demasiado cerca del sol, lo que provocó que la cera de sus alas se derritiera y cayera al mar. Este mito, al igual que la historia de Babel, ilustra cómo la búsqueda humana de trascender los límites naturales puede llevar a la ruina. Ambos relatos subrayan la idea de que la ambición desmedida, especialmente cuando desafía a los dioses, es castigada, reforzando la necesidad de humildad y respeto por el orden divino.
9. Torre incompleta. El relato de la Torre de Babel culmina con un fracaso. La torre quedó inconclusa debido a la intervención divina. Dios, al confundir las lenguas de los constructores, hizo imposible que se comunicaran y continuaran con su proyecto. Esta imagen de una torre inacabada tiene un profundo simbolismo. Representa no solo el límite de las capacidades humanas frente a lo divino, sino también el costo de la desobediencia y el orgullo. Además, la torre incompleta se convierte en un recordatorio de que los esfuerzos humanos que no están alineados con los principios éticos o divinos están destinados al fracaso. Esta idea ha resonado a lo largo de la historia, inspirando representaciones artísticas como la famosa pintura de Pieter Bruegel el Viejo, que muestra una torre monumental pero inacabada, rodeada de caos y confusión. 10. Relatos islámicos. Aunque el Corán no menciona directamente la Torre de Babel, algunos relatos islámicos presentan historias paralelas que podrían estar relacionadas. En la tradición islámica, Babilonia es un lugar asociado con la desobediencia y el castigo divino. Por ejemplo, se menciona a dos ángeles, Harut y Marut, que descendieron en Babilonia para enseñar a los humanos, pero que también fueron vinculados con prácticas consideradas ilícitas, como la magia. Aunque esta historia difiere de la narrativa de la torre, refuerza la percepción de Babilonia como un lugar donde la humanidad desafió a lo divino. Además, algunos comentaristas islámicos han interpretado la dispersión de las lenguas como un acto divino similar al relatado en el Génesis, lo que sugiere que la idea de Babel pudo influir indirectamente en las tradiciones islámicas. Estos relatos subrayan cómo la región de Babilonia sigue siendo vista en diversas culturas como un símbolo de rebelión y juicio. 11. Leyendas alternativas. En el folclore judío y en otras tradiciones, existen versiones alternativas y complementarias del relato de la Torre de Babel que añaden profundidad al entendimiento de este evento. Una leyenda judía, por ejemplo, describe cómo los constructores de la torre no eran un grupo homogéneo. Según esta versión, estaban divididos en tres grupos con diferentes motivaciones. Unos querían construir la torre como un refugio contra un segundo diluvio, otros como un desafío directo a Dios, y algunos simplemente por ambición personal. Cada grupo recibió un castigo acorde a su intención, destacando la idea de que las motivaciones humanas tienen consecuencias directas. Además, otras tradiciones mencionan que la humanidad fue dividida en 70 naciones, cada una con su lengua única, enfatizando la diversidad como un componente central del diseño divino. Estas variantes enriquecen la narrativa y refuerzan la idea de que Babel no es solo una historia de fracaso, sino también de multiplicidad y propósito. Gracias por ver este video. Espero que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo sobre este fascinante tema. Si te gustó, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el siguiente video.